Sean todos bienvenidos a Pulso Político. El panorama económico del país es otra de las cosas que se vive conversando, más aún con lo que mes a mes, específicamente los 12 de cada mes, sube el combustible. Hoy, por ejemplo, ya hay los nuevos precios, hoy 12 de junio ya hay los nuevos precios, pero también con las últimas medidas que ha anunciado el presidente de la República, Daniel Noboa, y es por ello que nos acompaña hoy el economista Alberto Acosta, director del análisis semanal, para conversar, y en particular la noticia del ICE, que en este caso impuesto al consumo especial de la cerveza, que se va a un lado durante un mes por el mundial. ¿Cómo usted toma estas decisiones gubernamentales de eliminar ese tipo de impuestos, pero por ejemplo no bajar del 12 al 15 el IVA? Economista, muy amable. Bueno, hay que poner las cosas en perspectiva. El IVA, el incremento del IVA permitió incrementar las recaudaciones en alrededor de 1.200 millones de dólares de manera permanente. Por otro lado, los combustibles de este momento, los precios han subido, el precio internacional ha subido muchísimo. Si estamos hablando del diésel, el diésel a nivel internacional supera los $5 por barril. Eso significa que el Estado está subsidiando cada que se tanquea. El Estado está pagando alrededor de $2 por cada galón de diésel. Es un subsidio gigantesco. El subsidio del diésel se había logrado eliminar el año pasado. Ya en diciembre no hubo subsidio al diésel. Pero la guerra en Irán, el ataque de Estados Unidos a Irán, ha provocado una disrupción en el mercado petrolero de tal magnitud que los precios de los combustibles están por las nubes. Y evidentemente que eso tiene un impacto en el Ecuador, y por eso es que en este momento ha retornado el subsidio con una fuerza gigantesca. Estamos hablando de $2 por cada galón que se tanquea, es pagado por el Estado, y lo que hace la banda de precios es permitir un ajuste gradual en los precios, máximo 5% mes a mes. Pero el precio local todavía está muy lejos del precio internacional, es decir, todavía hay alguien que está pagando la cuenta y ese alguien somos todos. El Estado está asumiendo un subsidio cada vez más grande, que implica menos recursos para otros temas prioritarios. Entonces, dentro de todo este panorama entra el tema de esta medida reciente, que es lo de la eliminación del ICE a la cerveza. Ese impuesto y esa decisión es netamente política, evidentemente es un tema político para ganar respaldos, pero el costo económico de esa medida va a ser alrededor de 25 millones de recaudaciones de ICE perdidas. 25 millones que evidentemente no se comparan con reducir el IVA. Si dice eliminemos el IVA o reduzcamos esos puntos que se incrementaron, estábamos hablando que fueron más de 1.200 millones. O si hablamos de los subsidios a los combustibles, el subsidio al diésel probablemente en este año, por estos precios tan altos, supere los 500 millones de dólares. Entonces son montos mucho más grandes. Claro, la decisión de eliminar el IVA a la cerveza es por un solo mes, y al final del día se va a ver compensada por más actividad económica en este mes del Mundial. El mes del Mundial es un mes muy dinámico. Entonces, para el SRI no va a implicar una caída de ingresos. Los ingresos del SRI van a seguir creciendo. Va a captar IVA, quiera o no, porque la reducción del 1 hace que la gente vaya a consumir la otra vía. Eso es lo que usted quiere llegar. No solo por consumo de cerveza, es que también aumenta el consumo en muchas otras actividades. Se adelanta consumo. El Mundial lo que hace es que la gente, por ejemplo, el que quería cambiar un televisor, que dijo, bueno, lo voy a hacer algún momento, decidió anticiparlo. Este es el momento. Entonces las ventas de televisores alcanzan picos récord. Por supuesto, eso implica recaudaciones récord también. Ropa. Hay gente que dice, va a comprarme la camiseta de la selección. Entonces las ventas de ropa también suben. Alimentos, porque la gente se quiere reunir con sus familiares, con sus amigos a ver el Mundial y quiere comer. Y hace una parrillada el que puede, o compra alguna comida especial. Bueno, eso implica también una elevación en las ventas. Entonces, el Mundial no es que eleva la capacidad de producir del país, pero sí eleva el consumo. ¿De qué manera? Migrando, dejando de consumir en otras áreas y moviéndolas a los consumos relacionados con el Mundial, porque el presupuesto de las familias es limitado. Si yo quiero cambiar un televisor, probablemente tengo que dejar de hacer otras cosas. Igual que si quiero comprar alimentos o comprarme la camiseta de la selección. Tengo que decidir qué dejo de hacer. Y la otra manera es trayendo consumo futuro al presente. Eso no es otra cosa que crédito. Usando la tarjeta de crédito, eso implica consumir ahora con ingresos que voy a tener en el futuro.
Pero partiendo de este ejemplo y lo que usted remarca, que es el hecho de el ambiente mundialista que se palpa en el Ecuador y se lo traslada a usted a la economía, quiere decir que el gobierno igual lo ve de una manera de un ganar-ganar, porque pese a todo, la economía no se va a estancar, pese a todo lo que se puede decir, que no hay ingresos, que en la canasta básica, o sea, hay una manera que el gobierno igual va a seguir captando impuestos. No, este año, este mes puntualmente, el Mundial va a ser un mes muy bueno de recaudación tributaria. El fisco va a captar una gran cantidad de impuestos y por eso es que esta decisión, que tiene un origen netamente político, esa eliminación del ICE a la cerveza, tiene un objetivo político, tiene un objetivo de darle un gusto a la población y ganar respaldos, pero el costo fiscal no va a existir realmente porque lo que deja de recaudar por IVA, que son esos 25 millones de dólares, va a ser más que compensado con las recaudaciones en todo el resto de impuestos, porque este mes va a ser un mes fuerte de consumo, la población va a anticipar consumo, va a usar la tarjeta de crédito, va a endeudarse, pero va a buscar consumir en temas relacionados con el Mundial. El Mundial es demasiado importante para la población y la gente se va a reunir, la gente va a comer en función de sus capacidades, los que pueden se van a comprar la camiseta de la selección, es decir, va a haber un movimiento económico especialmente fuerte frente a los meses normales cuando no hay Mundial. Y eso sin contar, por ejemplo, la gente que ha podido viajar con el tema de salida de divisas que van a alcanzar. Eso sin ver evidentemente, por ahí también hay otros beneficios para las agencias de viajes que también están teniendo muy buenos desempeños en la actualidad, para los servicios de transporte, movilización, transporte aéreo. Entonces también hay dinamismo en actividades relacionadas con el turismo. Ok, vamos un poco a lo que usted mencionaba al inicio, el tema de lo que es el combustible. Usted resalta que pese a que no hay, entre comillas, subsidio, el gobierno igual está subsidiando el combustible, porque el Ecuador todavía no llega a los precios tan altos como según se avisora. ¿Eso quiere usted decir? Lo que quería decir es que a diciembre del año pasado desapareció el subsidio a las gasolinas y al diésel. Desapareció el subsidio del diésel porque el precio internacional no era tan alto como en la actualidad y entonces teníamos el precio local igualó al precio internacional. Pero eso se acabó y se acabó con el ataque de Estados Unidos a Irán. Entonces los precios de los hidrocarburos han subido a nivel internacional muy fuertemente y al día de hoy nuevamente tenemos un subsidio y un subsidio muy grande. Como decía, de cada dólar que es tanqueado, casi $2 en diésel, casi $2 los paga el Estado, es decir, los pagamos todos. Entonces estamos recibiendo un subsidio gigantesco los ciudadanos, enorme, que yo creo que al final del día probablemente va a superar fácilmente los 500 millones de dólares de este año en subsidios nuevos que ya no existían para el diésel. Y otro tanto será para la gasolina extra, que también va a tener otro subsidio importante. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que el precio internacional ha subido tanto y tan rápido que el precio local no avanza a seguirle. El precio local tiene un techo, una banda de precios. Solo puede subir 5% como máximo al mes, pero el precio internacional subió muchísimo más. Entonces, en este momento hay una brecha muy grande y el Estado está teniendo que financiar, es decir, todos estamos pagando un subsidio muy grande a quienes tienen un vehículo y a quienes tanquean, cuando la mayoría de ecuatorianos no tiene un vehículo y no se está viendo beneficiado por este subsidio. ¿Y eso es idóneo? ¿Qué tendría que hacer el gobierno en este caso para poder calmar un poco las aguas? Porque mes a mes estamos viendo cómo crece este rumor de que sí que hay desabastecimiento de gasolina, además de los costos que la gente dice muy alto. ¿Cómo poder controlar aquello? Bueno, dos cosas. La una, desabastecimiento de gasolina y de combustibles hubo de manera real el mes anterior. Petroecuador no estuvo preparado para la demanda que existía. Es un error de Petroecuador. Ya tienen que haberlo corregido para que no se repita. Y bueno, soluciones de fondo se necesitan. Se necesita abrir definitivamente el mercado de hidrocarburos, de combustibles, para que puedan haber muchos actores, que no dependamos de Petroecuador, que puedan haber importaciones privadas en cualquier cantidad que deseen los privados, sin trabas, y que de esa manera
Si Petroecuador hace mal las cosas y no trae suficiente combustible, pues los otros tendrán el combustible para poder solucionar esos problemas. Ese es por el lado del abastecimiento. Ahora, por el lado del precio, lo que tiene que hacer el gobierno es educar a la población. Los precios cambian. Los combustibles suben y bajan dependiendo de las circunstancias, de los precios de mercado. Nosotros no podemos abstraernos y no podemos decir es que en el Ecuador, un país pobre, decide precisamente subsidiar a quien tiene un vehículo. No hace ningún sentido. Hay que seguir focalizando subsidios. El subsidio solo debe ir a quien realmente lo necesita. El que tiene un vehículo y los precios de los combustibles son caros, pues que pague caro. Tener un vehículo es caro. Hay muchos países en el mundo, en países desarrollados, en donde la población dice, no, yo no voy a tener un vehículo. ¿Para qué voy a tener un vehículo si me sale muy caro? Lo que pasa es que en el Ecuador pensamos que avanzar económicamente pasa necesariamente por tener un vehículo, pero no es así. Personas con mucho dinero en otras partes del mundo no tienen por qué, no tienen vehículos, usan transporte público sin ningún problema, porque es más rápido, porque se evitan el tráfico de las ciudades grandes, sobre todo tener un vehículo es un problema. Uno no quiere tener un vehículo. Y es el En ejemplo cambio, que estamos en viviendo Ecuador, claro, hoy en hay día otro con el problema. Mundial. ¿Perdón? Es el ejemplo que hoy vivimos con el Mundial. La gente que ha viajado dice, prefiero moverme en transporte público. ¿Por qué? Por el alto costo de la gasolina allá y obviamente el tráfico. Exactamente. Y entonces, claro, es el que la gente comience a decir yo quiero ir en transporte público, pone presión para mejorar las redes de transporte público, que es muy deficiente en el Ecuador, de mala calidad, malos servicios, etcétera. Pero eso se logra, una red pública eficiente como existe en el mundo desarrollado, se logra también aumentando esa demanda, que la gente entienda que tener un vehículo es algo caro. Si usted quiere tener un vehículo, por supuesto, bienvenido, pero que, a ver, tiene que ver si es que le alcanza la billetera. Pero no pida a todos los ciudadanos, a todo el país, que le financie su gasolina, porque hay necesidades más urgentes. El grueso hay una parte muy importante de la población. Estaba hablando que alrededor de la tercera parte de la población está bajo la línea de la pobreza. La preocupación de esas personas no es, ay, qué caro me sale tanquear. La preocupación de esas personas es, ¿con qué voy a almorzar hoy? Esa es la preocupación que deberíamos tener todos. Y no ver desde nuestro metro cuadrado decir, no, es que a mí me sale ahora tan caro tener un vehículo. No me da pena, porque si te sale tan caro es porque el combustible está caro y eso es lo que cuesta el combustible en la actualidad. Ese es el mundo actual, no lo podemos cambiar, tenemos que asumirlo. Es caro tener un vehículo. Si es que las finanzas no te da para tener un vehículo, pues vende el vehículo y utiliza transporte público, pero no pues, se puede pedir que el dinero escaso de los ciudadanos se utilice para financiar al que tiene un vehículo, que ya solo por tener vehículo te coloca en una minoría de ecuatorianos, de privilegiados, no de ricos, simplemente de privilegiados, porque el grueso de ecuatorianos no tiene vehículo y una tercera parte de la población está bajo la línea de la pobreza, es decir, no avanza a sostener ni siquiera sus necesidades básicas. Pero vamos un poco, a usted lo decía, que el gobierno tiene que un poco educar a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que exista, evitar este alarmismo que existe mes a mes, los cuestionamientos al gobierno. Pero aquí el gobierno, no, y usted lo especificaba, también tiene que ver más allá, abrir la puerta a lo privado. ¿Cómo el gobierno puede canalizarlo económicamente todas estas circunstancias? Bueno, el desafío es hacer esas reformas en el área de petrolera, hidrocarburos y en todos los sectores mal llamados estratégicos. Necesitamos ir desde un modelo estatista, que es lo que tiene el Ecuador, hacia un modelo que entienda que con la inversión pública, con solo inversión pública no vamos a ninguna parte. Esa es la garantía del subdesarrollo, es poner toda la esperanza en la inversión pública. La inversión pública siempre va a ser escasa porque la billetera pública es pequeña. Siempre ha sido y siempre será. Necesitamos apostarle a todo tipo de inversión, el máximo de inversión pública posible, el máximo de inversión privada posible, el máximo de inversión mixta, nacional, internacional, subregional, todo tipo de inversión. Lo que hicieron los comunistas chinos hace muchísimos años, cuando entendieron que necesitaban apostar por todo tipo de inversión. Deng Xiaoping dijo, no importa si el gato es negro o si es blanco, lo importante es que case ratones. Y abrieron su economía a la inversión privada de manera radical. Los comunistas chinos. El Ecuador, varias décadas más tarde, en lugar de aprender del ejemplo de los comunistas chinos, decidimos ir en vía contraria. Cerramos nuestra economía. La Constitución de 2008 creó monopolios estatales en la cuarta parte de la economía. Lo que hacemos es limitar la inversión, que no inviertan, no queremos que vengan a invertir. Claro, el resultado de un país donde se invierte poco es que falta empleo, que no hay oportunidades, que el país crece lentamente. Eso es lo que se tiene que cambiar, eliminar barreras a la inversión.
que toda inversión sea bienvenida, pública, privada, mixta, nacional, extranjera, internacional. Todas las inversiones tienen que ser bienvenidas. ¿Y usted siente que el gobierno actual tiene esa visión? Lamentablemente no tiene la visión de un cambio estructural, de cambio de fondo. Tiene buenas intenciones, por ejemplo, en electricidad dijo, elevemos el límite de la inversión privada, que ya no sea el límite 10 megavatios, sino 100 megavatios. Pero no hay un cambio de mentalidad. Seguimos en la mentalidad de cómo le limito al privado, cuando lo que necesitamos es una mentalidad de aquí no vamos a poner límites a nadie. Si el privado quiere invertir 1000 megavatios, bienvenido sea. Si quiere invertir 100, también bienvenido sea. Pero no podemos seguir con esta mentalidad de te limito cuánto invertir. No, tú no inviertas, no me interesa tu inversión. Eso nos genera gravísimos problemas. En petróleo, cada vez producimos menos petróleo. En electricidad, apagones masivos y que van a volver. Eso ténganlo por seguro. Vamos a volver a tener apagones por varios años. Al menos 5 años vamos a seguir discutiendo sobre los apagones. Al menos 5 años, porque este es un problema estructural muy grave. En telecomunicaciones, atraso tecnológico. El mundo avanzó hacia el 5G y la región Latinoamérica avanzó hace casi una década hacia el 5G. Ecuador recién empezó el año pasado. ¿Por qué? Por el monopolio estatal que limitó ese avance. En agua potable, hay zonas en donde ya no hay cómo construir, no hay cómo hacer proyectos inmobiliarios porque el Estado no puede proveer agua. Y esa es una responsabilidad del Estado. Los privados no lo pueden hacer, está prohibido. Es preferible no tener agua a permitir que un privado ponga servicios de agua potable. Esos son esos absurdos de la constitución actual y de la mentalidad vigente que este gobierno tampoco ha querido cambiar. Y para finalizar, economista, usted ha hablado poco de cómo es el pensamiento del gobierno de manejo de caja fiscal y demás. Reducir ministerios y en este caso agrupar agricultura con economía, comercio, ¿qué se puede ganar con aquello? Usted lo especificaba hace breve. ¿Qué es esta forma como ve el gobierno las cosas? Que cree que limitando y obviamente que lo que dice la Constitución gana. Pero ¿qué gana hoy el gobierno reduciendo y en este caso unificando economía y finanzas con el Ministerio de Agricultura? Bueno, más ministerios o menos ministerios no nos dice mucho. Lo importante es lo que venga después. Porque si esto va a ser simplemente teníamos 3 bolsas y las unimos en una sola, pero seguimos teniendo el mismo contenido. Entonces, ¿qué hemos ganado? Nada. Pero si es que en este proceso de unificación, y yo lo quiero ver más bien como una oportunidad, esta unificación es una oportunidad para hacer esas reformas de fondo que se requieren. ¿Qué se necesita hacer? Lo primero es una auditoría de procesos. Ver qué procesos agregan valor, qué no agrega valor. Lo que no agrega valor tiene que desaparecer. Hay que acabar con esas actividades del Estado que son inútiles, trámites inservibles o actividades que no agregan valor. Se tiene que acabar de raíz. Y lo que sí agrega valor tiene que ser mejorado. Y eso nos lleva al segundo tema, digitalizar. Hay que digitalizar las actividades del Estado. Y el tercer tema es priorizar. Entender que lo importante es salud, educación, seguridad, que hay que destinar cada vez más recursos de esas áreas y que la manera de obtener esos recursos es eliminando gastos en otras áreas que no son prioritarias. Entonces, esta unificación de ministerios es una oportunidad si esto va a llevar a una revisión de la actividad del Estado. Eso va a ser positivo y el resultado va a terminar siendo positivo. Si simplemente es cambiar el contenido de 3 fundas a una sola, pero sigue siendo el mismo contenido, no hemos ganado nada. Y usted dice digitalizar. ¿Es preocupante que el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información haya sido absorbido por el Ministerio de Infraestructura? No, yo creo que ahí el tema, bueno, si vemos ejemplos en otros países, por ejemplo, en Suiza hay 7 ministerios. Entonces, aquí lo importante no es la cantidad de ministerios, porque si fuese eso lo importante, pues no tengamos los que tenemos ahora, no tengamos 10 ministerios. ¿Por qué no tenemos 50 ministerios? ¿Por qué no 100? Capaz con eso estaríamos un país súper desarrollado. Es que el tema lo importante aquí no es si tener más o menos ministerios. Lo importante es que estén enfocados, que tengan procesos eficientes y que solo tengan procesos que realmente valen la pena, sumado con priorizar gasto. Entonces, al final del día, lo importante no es la cantidad de gasto. Igual que toda la vida, lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad. Ese es el desafío a nivel del gasto público.
Quiero agradecer al economista Alberto Acosta por habernos acompañado aquí en Pulso Político. Hemos conversado de lo que es el tema de la gasolina, la reacción de la reducción del ICE a lo que es la cerveza y obviamente lo que se espera al país. Ha dicho que se espera muchos años de apagones. Ojalá pueda el gobierno revertir y, como él ha remarcado, que abran las puertas al sector privado. Economista, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Muy amable a los que se conectaron. Hemos escuchado al economista Alberto Acosta respecto a toda la situación económica del país. Es real, el gobierno tiene que abrir el abanico, no puede crearse en su metro cuadrado y tampoco el Ecuador o los ecuatorianos como tal. El tema de la gasolina lo especificó. Y sí, el gobierno carece a veces de comunicación, pero hay que salir a decir las cosas como son, porque el silencio hace más daño hoy en día. La ciudadanía tiene que estar palpada de qué va a pasar y a qué se debe cada cosa. No dejar a la incertidumbre, no dejar la pelota boteando para que juguemos a la adivinanza. No somos para leer el pensamiento del presidente ni de los ministros de Estado. No estamos ahí los ecuatorianos para eso. Sino necesitamos información, claridad. Y ahí está un punto. Es informar a qué se debe el tema de la reducción. Y claro está, en el tema del ICE es un tema, llamémoslo una medida política. Ahí estuvo la reacción de Alberto Acosta, en lo que también dejó la pelota boteando de que estaremos buen tiempo con el tema apagones. Bueno, reitero, hay que abrir la puerta a la inversión privada y no decirle, tiene solo este tope. Señores, el que quiera hacer más por el país, puede. No hay que limitar las cosas. Nos reencontramos en un próximo programa. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Pulso Político, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pasen bien, suscríbanse aquí y activen la campanita. Chao.